bienvenidas al coloquio radiofónico Gelbes y el Guadalquivir, hacia entornos urbanos y fluviales sensibles al agua. Este coloquio, que está enmarcado para que todos lo sepamos, dentro de la tercera edición del proyecto Onda ODS, una iniciativa a nivel nacional, Quema RTV, en el que contamos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y, por supuesto, con una alianza de emisoras municipales y comunitarias en todo el territorio nacional, desde las emisoras municipales gallegas a la red de medios comunitarios catalanes, la Xarxa, y también a la red de medios comunitarios del territorio español, ¿no? Entonces, somos como 240 emisoras locales y comunitarias que estamos dedicándonos pues a fomentar que todo el mundo conozca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda que tiene España, y que avancemos todos juntos y juntas para conseguir llegar por lo menos un poquito a la mitad o al 60%, porque algunos objetivos van bien, pero otros van un poco más regular, ¿no? Tanto si nos seguís desde vuestra emisora local o desde el canal de YouTube, comentaros que hoy estamos en Gelbes, que es una localidad del Aljarafe sevillano, localidad en la que siempre nos encontramos con la buena labor de nuestros compañeros y compañeras de Ahora Radio en la 88.6 FM y de su consistorio, que precisamente hoy nos ha cedido el Salón de Plenos para realizar esta charla con público presente. A los que nos escucháis en radio, quiero que sepáis que tenemos aquí a un nutrido grupo de personas de todas las edades que han acudido a interesarse por este tema tan candente que nos trae hoy, que es el río Guadalquivir, cómo cuidarlo, cómo vivir en un entorno fluvial, cómo hacer un desarrollo local que no se lleve el medio ambiente por delante, pero que tampoco las personas lo sufran, ¿no? El ODS 6, el agua, tiene muchas vertientes, se puede hablar muchísimo, es algo muy importante, todos los españoles y españolas lo saben, tenemos mucho déficit, con lo cual era importante tratarlo. Y Gelbes, con su puerto fluvial, quizá era la ciudad de todas las 16 ciudades que han participado en ello, que puede comentarnos un poco más sobre todo el tema. Para ello nos han acompañado aquí, nos acompañan 3 personas expertas en distintos campos. Está con nosotros Jesús Manuel Castillo Segura, catedrático de la Universidad de Sevilla en Ecología. Por otro lado, Genaro Álvarez García, que es el presidente de la Sociedad Espeleológica Geos de Sevilla, que también nos contará qué han estado haciendo por aquí. Y un gelbeño, Francisco Rodríguez Roldán, que es oficial de la Marina Mercante e instructor en Suravante, Navegación y Enseñanza. Vamos a ver muchos temas, pero creemos que quién mejor que una persona del ayuntamiento que también conoce su localidad, nuestro primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Gelbes, Pablo Cordero Herrera, para que nos comente desde la Delegación de Bienestar Social, Servicios Públicos, Comunicación, Relación de los Barrios y todo lo que lleva en este ayuntamiento, en qué estamos trabajando, Pablo. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. En primer lugar, decir que estoy encantado de estar aquí, saludar y dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis, de la ciudadanía, vecinos y vecinas y entidades, que también veo muchas por aquí, que habéis atendido a nuestra convocatoria. También no se me olvida, como bien hemos dicho, que este coloquio también va a salir de manera radiofónica, por lo tanto saludar a las personas oyentes que nos están escuchando. Y bueno, yo estoy encantado con estar hoy aquí porque quiero darle el agradecimiento, como no, a la EMA, a su equipo técnico y especialmente a ti, Sonia, no solo por el día de hoy, por esta organización, sino por el trabajo que venimos haciendo en estos meses pasados para llegar hoy a estar aquí, ¿no? Y dentro de ese trabajo me gustaría poner el acento en la radio, porque cuando hablamos en Gelbes de ODS, generalmente todos aquellos proyectos que ponemos en marcha, muchos de ellos, y aquí por ejemplo que está el IES, que también lo saben, ¿no?, con su alumnado, está María José también, directora de la radio es esencial en los objetivos de desarrollo sostenible, porque la comunicación es esencial. De nada sirve que pongamos en marcha proyectos, que pongamos en marcha ideas, que tengamos ideas para ver de qué manera, que por eso estamos hoy aquí, de qué manera podemos trabajar de manera transversal para llevar a buen puerto, nunca mejor dicho, esos proyectos.
y sin comunicación no sería posible. Creo que tiene que entrar tenemos que contagiarnos de la necesidad del desarrollo sostenible. Falta mucho por hacer, eso está claro, por eso es la temática esta la que traemos hoy aquí. Y la radio quería ponerle ese acento porque para nosotros es esencial. Luego quería un poco situarnos en el por qué en Gelbes vamos a hablar del agua. Gelbes, está claro, y creo que la mayoría de las personas que estamos aquí sabemos que es identidad de agua, eso es innegable. No solo por su puerto fluvial, que todos y todas lo conocéis, sino por el río Vivo, ¿no?, que atraviesa nuestro municipio, y además, pues porque Gelbes sabemos que está lleno de manantiales y que tiene también pues toda una, vamos a llamarle, infraestructura acuífera, ¿no?, por debajo del suelo que pisamos. Aquí es verdad que hay mucho más por hacer, pero que bueno, pues que en estos años que hemos estado en el gobierno, pues se ha hecho la iniciativa por primera vez de empezar a descubrir más de cerca qué es lo que tenemos ahí abajo, ¿no? Porque no podemos trabajar en eso ni llegar a un objetivo más claro si no sabemos qué es lo que hay debajo del suelo que pisamos, ¿no? Así que el ayuntamiento, dentro de todas esas propuestas que nos hacía la EMA y que nos planteábamos con Sonia, consensuamos y decidimos, la alcaldesa y el equipo de gobierno, que el agua es lo que debía de traernos hoy aquí. Estamos hablando que estamos en el Salón de Plenos, además, que es un espacio donde se deciden cosas muy importantes a lo largo del año, ¿verdad?, donde se votan propuestas, y qué mejor sitio para reunirnos y hablar del agua. Como decía, Gelbes es identidad de agua, pero es cierto que si nos vamos al coloquio de hoy, hablamos de hacia entornos urbanos sensibles al agua. Y aquí sí hay trabajo que hacer. Quiero decir que la identidad ya la vemos, pero hace falta una concienciación y un trabajo transversal, porque no siempre la idea que una persona, que el pueblo, que el ayuntamiento tenga, puede ponerse en marcha si no nos damos la mano pues con otras administraciones, con recursos y fondos que nos puedan hacer, bueno, poner encima de la mesa todas estas ideas que nos preocupan. Esa preocupación es la que nos trae hoy aquí. Y ya por último, y luego ya seguimos adentrándonos un poco en este tema, pues como no, darle el agradecimiento a la mesa. Ya he saludado a Jesús Manuel, que viene hablando de ecología. Yo, Jesús Manuel, no teníamos el placer de conocernos en persona, pero desde aquí decirte que sí que teníamos la seguridad de que queríamos que estuvieses aquí sentado. Por lo tanto, abrirte los brazos de Gelbes y de este Salón de Plenos y desde el Ayuntamiento para que toda esa información que está dentro tuya, ¿no?, que la compartas y que podamos disfrutarla y usarla para mejorar esa sensibilidad que tenemos que poner en marcha desde Gelbes para ese entorno que ya tenemos, ¿no? La materia prima está, vamos a sacarle el mayor rendimiento. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por estar aquí. Luego, como no, Genaro de la Sociedad Espeleológica GEOS. También veo por ahí está Ciro, técnico de cultura del Ayuntamiento, está Alicia, que en aquel momento, promovido también por la alcaldesa de nuestro municipio, pues decidimos que se hacía necesario hacer ese estudio, ¿verdad? Espeleología significa que están estudiando, en el caso de Gelbes, pues toda esa infraestructura acuática que hay por debajo de las minas, ¿no? Todo lo que hay por debajo del suelo que pisamos en Gelbes y que tenemos que conocer, ¿no? Abajo, si antes de ir o queréis visitarla, hay una exposición permanente sobre esta investigación en el hall del teatro, para que podáis verla, y se hizo un trabajo arduo desde la Delegación de Cultura y, como no, desde GEOS para ponerlo en marcha. Aquí está la nueva delegada de Cultura, porque ha cambiado de persona esa delegación, y cuando terminemos seguramente, Genaro, podamos hablar, porque hace falta más intervención ahí y hay que poner en marcha bueno, pues una segunda parte mínimamente para completar ese trabajo que se inició y tan bien hecho, además. Así que es de esperar. Eso es. Gracias, Genaro, por estar aquí. Y luego, Fran, pues Fran, sí, también tengo el gusto de conocerle. Si hablamos de ríos, si hablamos de náutica, si hablamos de lo fluvial y si hablamos de Puerto Gelbes, al final, si rascamos un poco, Fran sale su nombre, y sale además dos cosas muy importantes. Una, que es la información esencial que tenemos que tener de ese campo, que por eso está aquí sentado, y luego la que a mí más me engancha, que ahora lo veremos, que es la pasión de Fran por toda esa temática, ¿no?
esa pasión por lo fluvial, por nuestro puerto, el amor que tiene por lo marítimo, ¿no? Todo esto hace que los tres conformen una mesa hoy muy especial para lo que venimos aquí, que no es más que debatir, compartir ideas, hablar de dificultades, que no siempre la idea que uno tiene en marcha puede ejecutarla cuando quiere, pero que sí que nos interesa y por eso el tema se pone encima de la mesa, ¿vale? Gelbe es agua y hoy venimos a hablar de cómo nos hacemos más sensibles a ello y de compartirla de la manera más adecuada posible. Así que por ahí voy, Sonia. Pues muchísimas gracias por esta presentación que has hecho, en la que, bueno, ya sabemos que se ha estado colaborando de diferentes formas en este tema con Gelbes, entre los ponentes que vienen aquí y también del público, ¿no? Porque aquí viene gente pues que está metida también, como por ejemplo la plataforma SOS Guadalquivir y muchas más personas que han venido, aparte pues gelbeños y gelbeñas que simplemente estaban interesados en conocer un poco sobre el tema. Pero también tenemos a unos invitados e invitadas muy especiales, porque, bueno, Pablo, ellos ya han participado en el proyecto Onda ODS que nos trae aquí y es el alumnado del IES, del Instituto de Gelbes, Antonio Álvarez López. Ellos, antes de que estuviésemos preparando coloquios, el proyecto Onda ODS en esta fase, pues hemos tenido una campaña de difusión, hemos hecho casi, yo creo que unos 240 espacios en todo el territorio nacional sobre, bueno, todo tipo de iniciativas locales, que al fin y al cabo esto va siempre de lo local a lo global, y de lo local tenemos que enseñar a lo global, muchas veces de lo rural tenemos que enseñar a lo urbano. Entonces, estos jóvenes que están aquí, que han venido súper valientes, igual que se presentaron, participaron en un concurso en el que se batieron con otros 15 centros educativos en todo el territorio nacional para ver quién sabía más sobre objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos clarísimo que estudiaron muchísimo y que a día de hoy creo que son de los que más saben en la sala sobre este tema, ¿no? Han venido con su jefa de estudios, con Purificación Astorga, muchísimas gracias por todo, y a todo el centro por participar. Entonces, estas tres personas jovencísimas que le acompañan, como han sido protagonistas locales de ese concurso, Onda ODS, el futuro es tuyo, precisamente, pues se merecen simplemente, mínimamente, que les demos un aplauso y que les entreguemos un certificado, pues por parte, obviamente, de nuestro primer teniente alcalde, de Pablo Cordero, ¿no? Han venido hasta aquí, le vamos a pedir que vayan subiendo de uno en uno para recibir ese certificado de participación y que se hagan una foto y que les demos un fuerte aplauso, por supuesto, ¿no? ¿Estáis preparados? Bueno, pues vamos a ir por orden alfabético. Va a subir primero a recoger su certificado Pablo Aragón Reguera. Un fuerte aplauso. Vamos a dejarlo por aquí también, pero vamos a pedirle que suba también ahora, también por orden alfabético siempre, a Gonzalo Domínguez Vallejo. Un fuerte aplauso. Y por último, pero obviamente no menos importante, también subirá Ángela Martínez Rodríguez. Les vamos a pedir que se hagan una foto de grupo, ¿no? Como recuerdo, ya que están aquí los oyentes no lo veis, pero están con nosotros en el escenario. Sube también Purificación García, su jefa de estudios. Y este es el momento, pues, bueno, en el que queríamos agradecerle a este alumnado ese esfuerzo que han hecho en su participación. Muchísimas gracias. No os vayáis todavía porque creo que, Pablo, por favor, si le puedes hacer alguna pregunta sobre su participación, estaríamos encantados de escucharlos un momento. Bueno, fuera de micro les he consultado antes si querían compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan un poco su experiencia, ¿no?, en este proyecto, que hablaron de objetivos de desarrollo sostenible, se centraron mucho en lo local y bueno, al final ese germen del que hablábamos, que hay que meter en la juventud de nuestro pueblo para que al final va a ser el futuro,
¿no?, del municipio, nos gusta saber de primera mano qué sentisteis, qué habéis aprendido y cómo os parece este proyecto. Así que, si os apetece. Pues bueno, nosotros vivimos el concurso de una manera muy especial, diría yo, sobre todo la ilusión de que el centro pues, nos llamara para participar y sobre todo la ilusión que supone ir a la radio, ponerse los cascos, tener un micro delante y sobre todo porque nosotros aprendimos muchísimas cosas de cómo funciona el mundo con las ODS y también nos dimos cuenta de muchísimas cosas que nosotros no éramos conscientes. Entonces, sobre todo yo creo que además de un concurso y de nuestra ilusión hemos aprendido muchísimo y puedo hablar en nombre de mis compañeros que nos sentimos súper orgullosos y felices de haber participado. Muchísimas gracias de verdad a Pablo, a Gonzalo y a Ángela. Como podéis ver, pues son ya comunicadores, no solamente han aprendido de objetivos de desarrollo sostenible. A Puri también muchas gracias por acercarte hasta aquí con el alumnado y ese esfuerzo, pues obviamente esperamos que se pueda repetir algún acercamiento a vuestra radio local, a Hora Radio. Os deseamos, por supuesto, que tengáis un gran año y un gran futuro académico. Y, por supuesto, vamos a dar las gracias también a esos compañeros de Hora Radio que cedieron su espacio, hicieron posible esa participación en un concurso radiofónico que creemos que fue bastante original. Y bueno, seguimos, os dejamos ahora con Pablo Cordero, que quiere también comentarnos alguna cosa más, ¿verdad? Bueno, yo solamente ya por terminar, puntualizar que por parte del Ayuntamiento se trabaja dentro de nuestras competencias mucho en los objetivos de desarrollo sostenible, pero que sería, como bien has comentado, Sonia, casi imposible si no se trabaja de la mano de otras entidades. Entonces, como habéis podido ver, el Instituto siempre y los centros educativos suelen acoger con mucha gana todo lo que planteamos en este sentido. Y luego el resultado pues es tan maravilloso como las intervenciones que hemos compartido aquí, ¿no? Porque es algo que empieza a atravesar por dentro de ellos y de ellas y que al final va a conseguir que se transforme el tejido social de nuestro pueblo. No sé, hoy he estado mirando un poco los principales objetivos y hay muchos en los que el Ayuntamiento puede hacer muchas cosas. Hablamos de bienestar, hablamos de pobreza, donde también tenemos pues bueno, desde el área de bienestar social, muchos proyectos para paliar esta problemática, educación de calidad, que aquí muestra de ello, paz, desde la radio hablábamos ayer también, que en estos momentos, además, donde no se nos puede olvidar que cada vez que hay un micrófono es una oportunidad para visibilizar y recordar que en el mundo están pasando cosas muy desagradables ahora mismo y que, aunque el ritmo de la vida corre mucho, ¿no?, en estos tiempos, cada momento es un buen momento para recordar que hay personas que no tienen tanta suerte. Entonces, la radio, la emisora local, ha apostado por toda la programación, hemos apostado desde el área de comunicación, centrarla en esa clave, en la clave de la paz y de que el mundo debe de ir por ahí. De nada sirve plantearse otro tipo de cosas si no prima la paz, no serviría, ¿no? Instituciones sólidas, y hay un punto donde me paro y donde a mí me gustaría en algún momento dar énfasis en este coloquio, que es las alianzas para lograr objetivos. Si vamos de manera independiente e individual, se hace imposible. Aquí está la intención, aquí están las ideas, aquí vamos a compartir hoy un montón de cuestiones e inquietudes, pero es difícil si los fondos no acompañan, si las competencias de otras administraciones no acompañan y si todos y todas no creemos en esto, se hace inviable. Así que hay que dar ese último alegato. Muy buen alegato y muy buen objetivo de desarrollo sostenible para comenzar este coloquio ya con nuestros expertos en la materia del agua, de la arquitectura del agua, de la navegación del Guadalquivir, de la ecología y del cuidado también medioambiental. Damos mucho las gracias a nuestro concejal y primer teniente alcalde Pablo Cordero por todo lo que ha hecho para que lleguemos hasta aquí y por esta bienvenida que nos ha dado. Yo le voy a dar también un fuerte aplauso y comenzamos nosotros. Bueno,
Hemos tenido una bienvenida no sé si lo sabíais los ponentes, creo que ha sido una sorpresa encontraros que estábamos también haciendo otro tipo de iniciativas con los jóvenes. Yo espero que os haya gustado. Siempre, bueno, a nuestro profesor, nuestro catedrático en ecología, me imagino que le encantará tener aquí a jóvenes de instituto que se enteren un poco de la realidad del Guadalquivir. Estamos hablando de Jesús Castillo, que es nuestro primer invitado. Vamos a empezar a desglosar un poquito quién es quién, ¿no? Y queríamos preguntarle, porque claro, profesor, no solo profesor, sino catedrático en ecología. O sea, aparte de una vida académica, eso también implica, aparte de escribir mucho y estudiar mucho, estar muy a pie de trabajo, ¿no? En la calle, tomando muestras. ¿Cómo es ese tipo de vida que has elegido, por ejemplo, para empezar, Jesús? Bueno, pues la carrera académica en la universidad no es fácil, mucho esfuerzo y al final, pues lo que somos los trabajadores de las universidades públicas, muy importante recalcar lo de públicas, somos empleados públicos que cobramos de los impuestos que paga toda la gente. Entonces, nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a docencia. Muy importante la presencia aquí de jóvenes, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, lo que estamos diciendo es que las generaciones futuras disfruten de un medio ambiente de calidad y cantidad, al menos como el que tenemos ahora. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de la gente joven. Nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a docencia y nos dedicamos también a divulgación científica, por eso estoy aquí, ¿no? Quería aprovechar mi primera intervención para denunciar el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es hambre cero y el gobierno de Israel está matando de hambre a niños en estos momentos en la Franja de Gaza, de manera que no quería dejar pasar mi primera intervención denunciando el genocidio sionista. Este aplauso, bueno, denota que hablas en nombre de la inmensa mayoría del mundo, no ya de las personas que se han acercado hasta aquí. Hambre cero, paz y tantos objetivos que empezaron en 2020 con un objetivo de 10 años y que estamos en el 2025 y algunos van avanzando, pero como vemos otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la primera piedrecita que ha puesto aquí Jesús Castillo y vamos también a presentar a Genaro. Genaro, bueno, se me olvidan los apellidos, Genaro Álvarez, que él es una persona enamorada de su profesión. Él es un espeleólogo, lleva 50 años, de hecho, en el mundo de la espeleología. Yo creo que 53. Eso ya no es toda una vida, sino 2 vidas. Yo quiero preguntar, porque claro, esta conversación la hemos tenido nosotros antes de empezar este programa, por teléfono, y ¿qué nos lleva a tener esa curiosidad por las entrañas, por los recovecos de la Tierra? Pues intentando contestar a tu pregunta, que en este caso engloba toda una vida, precisamente pues la curiosidad, el conocer, el saber. Entonces tú puedes investigar sin necesidad de estar adscrito a un mundo universitario y a un sueldo que pagamos entre todos, como bien decía, y yo esto lo hago desde la perspectiva de lo que nosotros denominamos la ciencia ciudadana. Es decir, investigar, aquí sí muy por el amor, porque normalmente hasta nos cuesta el dinero. Ojalá sí encontremos las ayudas suficientes para seguir con esta tarea. El equipo lleva, pues, como colectivo, en 2 años cumplirá su 65 aniversario como colectivo.
Yo, como te he dicho, solo llevo 53 en el colectivo. Pero son años, entré con 17 años. Pues me encanta vuestra iniciativa porque el conocimiento no ocupa lugar, como decía el filósofo, y desde el mundo académico, desde fuera de él, por curiosidad, porque no amamos algo, todos tenemos alguna pasión y desarrollarla pues a veces nos cuesta dinero, como dice Genaro, pero siempre nos podemos acercar de diferentes formas y queríamos conocer también, porque aquí hay otra persona enamorada de lo que hace, de la navegación, que también hablando fuera de micro, por teléfono, nos comentaba que ha ido mucho al Archivo de Indias a investigar, y él es nuestro gelbeño, Francisco Rodríguez, que trabaja en el puerto de Gelbes. Él es instructor, ¿no?, en navegación, en enseñanza, es oficial de la Marina Mercante. Yo quería saber siempre qué os lleva, sobre todo para los más jóvenes que no saben qué les va a deparar el futuro todavía, qué te lleva a ti a ser marino, ¿no?, a navegar. Pues buenas tardes o buenos días todavía, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí. A ti. ¿Qué me lleva a dar este salto a la navegación, de estar con los pies en tierra a estar con los pies en una cubierta de un barco? Pues mira, realmente por temas familiares y de mis antepasados, nada. Yo de hecho estudié, antes que náutica, estudié Derecho, y terminando Derecho me daba cuenta que no era lo mío, no era mi vocación. En mi vocación estaba el concepto de la libertad, y creo que abrí esa ventana, la ventana que da al mar, y acabé pues estudiando náutica, y vivo pegadito al río, a un río que es navegable y que es maravilloso. Y acabaste estudiando el río, su historia, ¿no?, y curioseando sobre todo, sí, ¿no? No solamente hablo como náutico, como marino profesional, ¿no?, el que sabe poner un rumbo donde llevar la nave, sino hablo también del entorno donde tú te mueves, de lo que el escenario que a ti te brinda la mar, y concretamente este pedazo de río, ¿no?, este escenario en el que eso me hace que yo quiera investigar también sobre esos elementos que forman ese escenario, como la historia, ¿no? Este río tan cargadísimo de historia, pues me llevó en su momento, cuando me ofrecieron hacer hace muchos años un trabajo para la prensa sobre la alimentación de Colón, de Cristóbal Colón, y me abrieron las puertas allí en el Archivo de Indias, y ahí me quedé. Y por cierto, aprovecho para decir que a Colón le encantaban los albures, y empleaba la palabra en una reunión que tuve allí, algo parecido a esto, pero sin mesa y sin micrófono, allí en las Américas, con los jefes indios y tal, hablando de lo rica que estaba la comida. Bueno, le pusieron a Cristóbal Colón, le pusieron unos platos ahí de pescado magníficos de allí, y decía, está bueno, me recuerda a mí el arbú del Guadalquivir. No, es cierto que está documentado. A él le gustaba mucho los arbures y las sardinas. Pues como podemos ver, tenemos a tres personas que vienen de tres campos muy distintos: un biólogo, catedrático en ecología, un espeleólogo de corazón que lleva 53 años estudiando pues el subsuelo, la arquitectura del agua, que se llama, de la que hablaremos, y un marino. ¿Qué pueden tener en común? Pues tienen en común de lo que vamos a hablar hoy, que es el río, en este caso el río Guadalquivir, y el cuidado de ese agua, digamos, fluvial. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de protección medioambiental, de cuidado medioambiental, para que tengamos un futuro, para que nuestros jóvenes tengan un futuro, como decía al principio Jesús. Vamos a hablar también un poco de esa gestión de los recursos hídricos, cómo sacarles partido, cómo no gastarlos, cómo no malgastarlos. Y vamos a hablar de esa gestión sostenible del agua como identidad de patrimonio cultural, natural, histórico, que ya nos estaba contando pues aquí Francisco una primera historia sobre los albures y Colón, por ejemplo, ¿no? Igual que, por ejemplo, en Cádiz, cuando está ahora de moda pues el garum, ¿no?, el garum romano, pues ahora se hacen degustaciones. Pues hay que aprovechar ese patrimonio, hay que guardarlo y hay que usarlo también para que podamos vivir del turismo como se vive en este país, pero de una forma que no sea extractivista y que no nos haga que tengamos que vender el futuro de los más jóvenes. Pues con esto yo quería preguntar, en este caso vamos a empezar por el medio ambiente.
caso a la altura de Gelbes, pero ya de todo el Guadalquivir, ¿cuáles son las problemáticas que está teniendo hoy en día este entorno del Guadalquivir en su último tramo, digamos, ¿no? Bueno, hablando del Guadalquivir, cuando hablamos del Guadalquivir aquí en Gelbes, estamos hablando del estuario del Guadalquivir. ¿Qué es el estuario de un río? Es la zona afectada por las mareas. De manera que aquí, si nos acercamos al río, un día podemos ver el agua baja, en bajamar, y otro día lo podemos ver el agua mucho más alta, en pleamar. Todos los días sube y baja la marea 2 veces. Entonces es una zona del río muy especial, porque es la zona del río que se acerca al océano Atlántico en este caso. El río Guadalquivir es un río muy transformado a lo largo de décadas. Su curso, su forma se ha ido transformando con cortas que han acabado con las curvas, con los meandros para facilitar la navegación. Es un río que ya sufre bastante contaminación. Sufre contaminación porque no se depuran bien las aguas residuales de los pueblos y las ciudades, sufre contaminación desde los campos de cultivo. También tiene una gran turbidez. Tiene muchas partículas en suspensión por la erosión que se da fundamentalmente en los campos de cultivo cuando llueve de manera torrencial, que con el cambio climático, recordemos lo que pasó en marzo pasado, cada vez llueve menos, pero cuando llueve, llueve mucho. Entonces, tenemos un río muy turbio. Y a eso se suma una gran amenaza y son los vertidos mineros al río Guadalquivir. La mina de cobre Las Cruces, que está, si vamos hacia Mérida, la podemos ver a la izquierda de la autovía, en la zona de Gerena, lleva virtiendo en nuestro río Guadalquivir desde 2008-2009 metales pesados. Hacen un proceso de depuración, pero no es suficiente, de manera que llevan llegando metales pesados al río Guadalquivir desde 2008-2009. Hace poco acabamos de publicar un artículo en una revista científica muy prestigiosa a nivel internacional y hemos visto dónde están esos metales. Esos metales no están en el agua, están en los sedimentos del río. Los metales, cuando llegan al río Guadalquivir, se unen a esas partículas en suspensión que hablaba antes, que le dan ese color turbio, ese color marrón, ocre al río, y esas partículas en la zona interior del estuario van hacia el fondo, de manera que desde la confluencia del Guadaira con el Guadalquivir hasta la presa de Alcalá del Río tenemos altas concentraciones de muchos metales potencialmente tóxicos. Y ya hemos visto en este último estudio que algunos metales y metaloides como el zinc y el arsénico lo escuchamos y todo el mundo sabe que es un veneno, ¿no? Están empezando a ser altas concentraciones de zinc y arsénico también en la desembocadura. Y la desembocadura del río Guadalquivir es clave para la pesca en todo el Golfo de Cádiz. Los boquerones que se pescan en frente de Huelva, de Cádiz, en pleno mar, se han criado y han crecido antes en el estuario del río Guadalquivir. Y como los boquerones, muchas otras especies. Bueno, pues ya tenemos el río contaminado con metales y la Junta de Andalucía ha aprobado 2 nuevos vertidos mineros. Un segundo de la mina Cobre Las Cruces, que ya ha contaminado, y un primero de la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la mina famosa por la rotura de la presa en 1998 que contaminó todo el río Guadiamar y también contaminó el estuario del Guadalquivir. De manera que si estos 2 nuevos vertidos se llevasen a cabo, la contaminación actual del río se podría multiplicar hasta por 10 o más. Estamos hablando de que esta contaminación podría poner en riesgo a lo largo de todo el estuario del río Guadalquivir decenas de miles de puestos de trabajo relacionados con la agricultura que riega desde el estuario, relacionados con la ganadería que pasta en las orillas, muchas cabras, muchas ovejas, también vacas y caballos, relacionados con el turismo de disfrute de la naturaleza, con el turismo gastronómico y relacionados con la pesca. Es decir, los pocos empleos que crearía, pocos relativamente empleos que crearían las minas durante solo 20 años, que duran los proyectos mineros, podrían poner en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo de esos se llevan realizando en el estuario del Guadalquivir de manera sostenible durante siglos. Entonces estamos en un punto de inflexión para el estuario del río Guadalquivir. Además podríamos hablar de otras muchas cosas, por ejemplo las especies
exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras, como los peces, en el estuario del río Guadalquivir ahora tenemos el siluro. El siluro es un pez que puede vivir hasta 70 años y que puede alcanzar 2,5 metros de longitud, que se come a otros peces, que se come también a aves acuáticas y que está en el estuario del río Guadalquivir multiplicándose muchísimo. Hay muchos pescadores deportivos que no paran de sacar siluro y es una amenaza grande. Antes teníamos al esturión, que era un valor grandísimo y teníamos fábricas de caviar en esta zona. Hemos perdido el esturión y ahora tenemos al siluro. El siluro viene de Europa del Este. Lo han introducido los pescadores porque es un pez que tira mucho de la caña y gusta mucho, según parece, pescarlo, pero, claro, es una amenaza grandísima para la biodiversidad. ¿No tiene depredadores? Ninguno. No tiene depredadores. Bueno, las crías en un momento dado se las pueden comer los propios siluros más adultos porque hay canibalismo, pero más allá de eso no tiene predadores y se come. En Europa del Este se come y parece que la carne, yo no lo he probado nunca, está bastante buena, pero en el estuario del Guadalquivir todavía no sabemos cuántos metales tiene la carne de siluro. Bueno, por lo que está diciendo Jesús, los peligros en los que se encuentra ahora mismo el Guadalquivir son bastante variados. Tenemos especies invasoras, tenemos los vertidos mineros que cada vez son mayores, tenemos los vertidos que hay también de residuales de las ciudades, de la ganadería, de la agricultura. Todo eso que ocurre, como él bien dice, por ejemplo, 20 años de proyecto minero hacen que miles de trabajos durante mucho más tiempo desaparezcan. Entonces, eso es comida para hoy y hambre para mañana, como se dice normalmente. ¿Qué ocurre? Que igual que los ODS son 17, son un círculo y tú no puedes acabar con la pobreza sin acabar con el hambre, sin cuidar de la salud y el bienestar, sin tener una educación de calidad, igualdad de género, cuidar del agua, de todo va unido. Entonces, incluso intentando mantener el modelo de turismo, que podría ser más amplio, pero manteniendo el modelo de turismo que tenemos ahora mismo, tampoco se podría mantener en el momento en el que destruyamos nuestro medio natural, nuestras playas, nuestros ríos y, al fin y al cabo, en nuestro entorno. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo lo que ha comentado. Mira, por aquí levanta la mano una persona en el público, se va a acercar nuestro compañero a acercarle el micrófono. Y vamos a continuar ahora con otros temas. Bueno, es una pregunta. Sí, está encendido el micrófono. Es una pregunta, pero verá, como antes no he podido intervenir, que está más referida a lo que ha manifestado Pablo respecto a la riqueza del agua de Gelbe y que como tiene que ver con el medio ambiente. Yo querría haberle hecho una pregunta que me parece bastante contradictoria en las cosas que él ha manifestado. Él ha dicho que Gelbe es agua, y es verdad, pero resulta que de las 5 fuentes que hay en el casco antiguo, 4 no tienen agua. O sea, que vale. desde años, me refiero, que tiene que ver con el medio ambiente porque son fuentes de caños. Esto significa que eso hubiera favorecido pues enfriar un poco el medio ambiente y demás. De las 5, la única que funciona es la que está en la biblioteca. Y lleva años así. Entonces, me parece que es muy contradictorio pues decir que Gelbe, y es verdad, yo soy gelbeño de pura cepa, Gelbe es riquísima en agua. Entonces me parece de una contradicción enorme que 4 fuentes lleven años sin una gota de agua. Vamos a retomar ese tema ahora cuando hablemos de las aguas subterráneas, cuando hablemos con Genaro y vamos a tratar los temas de la arquitectura del agua. Me imagino pues que habrá sus razones, ahora lo veremos, pero vamos a continuar entonces con el siguiente invitado. Vamos a tratar otro tema y luego vamos a seguir tratando unos y otros. Muchísimas gracias por su aportación.
Bueno, hablando del agua, ¿no? Del agua subterránea, al fin y al cabo, lo que une, digamos, al trabajo que ha estado haciendo Genaro Álvarez a través de la Sociedad Espeleológica GEOS, ha sido unos estudios precisamente de las galerías subterráneas, de la arquitectura del agua subterránea. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo en Gelbes, Genaro? Bueno, antes de nada, aclarar que, como bien decía nuestro compañero que me ha precedido, el problema de la contaminación, yo me salgo del río y me voy al acuífero, es decir, a la parte de infiltración. Me parece perfecto. Entonces, desde las cornisas, pues pasa exactamente igual. No tenemos los siluros, pero tenemos también la contaminación agrícola, por ejemplo, que hoy haría que esas fuentes de las que acaban de hablar, si estuvieran activas, pues serían un peligro, porque están altamente contaminadas con seguridad. Y si fuera posible, en una pequeña galería que queda con un poquito de agua, si se continúan las investigaciones, podríamos hacer una analítica para ver cómo se reflejan la parte contaminante de los acuíferos con respecto a los cultivos que hay en la parte alta de la plataforma, y en el talud, que es donde saldrían esas aguas, porque la geología así lo permite, una geología que está entre 5 y 25 millones de años, pero que lo que hace es que esas arcillas tienen una parte de margas que son impermeables, y ahí es donde fluye esa famosa agua, que sobre todo lo hacían hace algunos siglos. Entonces, claro, el problema es evidente, que yo hoy día no bebería de una fuente de esa si estuviera funcionando. Claro. Lo digo con claridad. Obviamente estamos no solamente... que son no potables. No, yo no he blanqueado en absoluto nada. Nada. Si usted no lo ha entendido bien, es otra cuestión. Pues entonces no sabe deducir lo que yo he dicho. Bueno, también está bien el debate, porque al fin y al cabo el tema medioambiental siempre es un tema que es controvertido, porque hay que denunciar a la par que hay que sensibilizar y divulgar. Entonces, es cierto que Gelbes es una ciudad, su escudo lo tiene, obviamente, tiene el río, ¿no? Es una ciudad que tiene puerto fluvial y que siempre ha tenido pues mucha agua subterránea, pero desgraciadamente hoy en día muchas aguas subterráneas, sobre todo por los cultivos, están muy contaminadas. Bueno, otra zona del Guadalquivir que está muy contaminada en sus aguas subterráneas es la zona del Bajo Guadalquivir, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar ese tema, porque al fin y al cabo los peces están contaminados, el sustrato está contaminado, y al fin y al cabo nosotros estamos contaminados y acabamos enfermando, que también es, como decíamos, está todo unido. Muchas gracias, Genaro, por explicar lo del agua subterránea. Y le queremos preguntar a nuestro patrón de barco, porque al fin y al cabo él es el navegante, ¿no? Digamos, la parte de explotación que también tiene el río, porque los ríos siempre han sido cuna de civilizaciones, porque es el sitio donde mejor se podía vivir. ¿Qué podemos hacer nosotros para explotar este río de forma sostenible, ¿no? Para poder navegar y para poder seguir usándolo y que no esté tan contaminado? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aportar algo? Bueno, la realidad es que a mí me abordan muchas personas y me dicen: hay que ver que el Guadalquivir, de aquí a la desembocadura, pues que poca actividad se puede hacer o desarrollar, ya que hay una infraestructura muy pobre, ¿no? Quitando Puerto Gelbes, que es una gran infraestructura, sin duda, para el ejercicio de la navegación. Luego, aguas abajo, pues mira, lamentablemente hay poco, ¿no? Eso conlleva el que, claro, si tú te aventuras y sales de Gelbes con tu barquito venga, vámonos a San Lucas a comer langostino, allí a Bigote, ¿no? De lo que se suele escuchar. Eso es una aventura de Tarzán, porque el río pues son 50 millas hasta Chipiona, 45 hasta San Lucas, donde tú realmente vas a estar perdido, porque no hay infraestructura, no hay nada. Hay muchas quejas, tal, eso nos fomenta, lleva la lectura positiva de que realmente, pues al no haber tanta infraestructura y tal, pues se navega menos. Si
por supuesto que la navegación implica, o la navegación a motor implica, sobre todo en los barcos diésel, una cierta contaminación, que por cierto se están tomando medidas con vista a los futuros motores, ¿no? Pero también es verdad que el hecho de que no se navegue, pues haya pocas embarcaciones navegando, o pocos usuarios del río, por desgracia todavía hay, y habrá, por desgracia, por falta de lo que ya sabemos, personas que contaminan el medio, que se pegan su picnic y ahí aparece la lata de Coca-Cola, ¿no? El río no tiene apenas infraestructura, por lo tanto está como hace 500 años. Eso es una lectura positiva, y también una lectura positiva sin duda es para los románticos de la navegación en un entorno histórico, es decir, bueno, es que yo a veces voy navegando río abajo y cierro los ojos y pues digo, pues macho, yo estoy ahora mismo en una galera, en un Corvitae romano, llevando aceite de oliva a Roma, ¿no? O estoy en un galeón, que me voy, en una nao que me voy, que tiro para las Américas, ¿no? Entonces, eso también es muy bello, ¿no? El hecho de que tú estás viendo el río, vas navegando por una postal que estaba como hace 500 años, prácticamente. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, vamos, claro, obviamente desde tu perspectiva de navegante, pero a mí se me había ocurrido una cosa, porque siempre aquí hay una temática que pica mucho, y es que hay unos intereses muy grandes en que entren cruceros hasta Sevilla, ¿no? Que entren barcos llenos de turistas. ¿Cuál es el punto medio sostenible entre esa postal romántica de río como hace 500 años y ese crucero turístico? Tiene que haber un punto medio, me imagino, ¿no? No sé si tenéis alguna respuesta, alguno de los tres que estáis aquí sentados, porque realmente, o sea, entre el interés económico y el interés de la conservación tenemos que encontrar ese punto medio. Yo me imagino que entre un crucero no es ese punto medio, ¿verdad? Bueno, yo creo que la vida, si es algo, es el arte de ponernos límites. Tenemos que ponernos límites, ¿no? No podemos comer todo lo que queramos, no podemos beber todo lo que queramos, no podemos respirar cualquier aire. Tenemos que ponernos límites. Y entonces, algunas veces rompemos esos límites y lo disfrutamos mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, me encantan las palmeras de chocolate, pero no como palmeras de chocolate todos los días. Como palmeras de chocolate a lo mejor una vez al mes. Pero cuando la como, me sabe magnífica. Si la comiera todos los días, ya la aborrecería. Entonces, yo creo que la vida es el arte de ponernos límites, y también tenemos que poner límite a nuestros sistemas artificiales, como pueden ser el sistema de transporte, como puede ser el sistema económico, el sistema agroalimentario, de manera que al río Guadalquivir también hay que ponerle límites. Hay que ponerle límites, por ejemplo, a los metales que pueden llegar al río Guadalquivir. El río tiene una gran capacidad de autodepuración. El río se autolimpia, pero si superamos esa capacidad de autodepuración, entonces empezamos a impactarlo. El puerto de Sevilla quiso hacer un dragado de profundización del estuario del río Guadalquivir para que entraran barcos más grandes. Hubo un comité de expertos independiente que estudió el tema y llegó a la conclusión de que ese dragado de profundización conllevaría demasiados impactos ambientales. Finalmente, el dragado de profundización no se hizo porque tuvo una declaración de impacto ambiental negativa. Justamente con el tema de los metales pesados en el río y de las minas estamos pidiendo eso. Una moratoria a los vertidos anunciados y un comité de expertos independiente que analice el problema. Entonces, respecto a los cruceros, yo no soy experto en eso. Ya se puso un límite a que no se podía profundizar más el río. Entonces, bueno, podrán entrar los cruceros que puedan entrar en este momento con el calado que hay, pero no se puede profundizar el río Guadalquivir. El impacto que tienen las embarcaciones, las olas de las embarcaciones, que quien vive aquí lo sabe, cómo impactan en las orillas y las erosionan. Bueno, pues eso está ahí. Las especies exóticas invasoras que pueden llegar con los barcos pegadas a los cascos o en los tanques del agua de lastre, también está ahí. Hay que poner límites. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el crecimiento económico. No podemos crecer de manera continua y acelerada en un planeta con unos límites biofísicos definidos. A mí me gustan todos los límites, todos los objetivos de desarrollo sostenible, excepto el octavo.
del crecimiento económico. Yo creo que más que crecer económicamente, lo que tenemos que hacer es repartir la riqueza, que hay algunos que tienen mucho y muchos que tenemos o que tienen muy poco. Entonces, creo que es interesante aprender a ponernos límites a nosotras mismas para tener mejor salud y disfrutar más de la vida, y también a nuestros sistemas artificiales. Perfecto, es lo que creo que más o menos pensamos todos. Obviamente, pues los intereses económicos tendremos que, no solo a través de estudios de impacto, sino a través de la fuerza ciudadana, de las plataformas ciudadanas, también hacer ese impacto para cuidar ese medio, porque al fin y al cabo lo otro es lucro, y el lucro pues ya sabemos que no nos va a llegar a nosotros y a nosotras y las personas de a pie, ¿no? Pero hay un tema que hablaremos, porque vamos a hacer una paradita de 5 minutos para descansar. Porque creo que también hay un estudio para que haya un metro fluvial que conectaría el Aljarafe con Sevilla por el Guadalquivir. Y creo que eso, por ejemplo, es un buen tema porque nos evitaría coger coches, nos evitaría tráfico, y el estudio que se ha hecho, por lo visto, es bastante positivo y es otra forma de viajar. Como decimos, todo tiene sus límites, como bien decía Jesús. Seguiremos hablando de medio ambiente, seguiremos hablando también de los cambios que realiza el ser humano en ese medio ambiente, que lo ha hecho siempre. Ahora se habla que estamos en el antropoceno, pero el ser humano siempre ha cambiado la faz de la Tierra, ha cambiado el curso de los ríos de una forma sostenible, con las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que se ha hecho de toda la vida, y de eso nos va a comentar luego también más Genaro, porque él ha estudiado esas aguas, esos fondos, y a través de la geología también se puede aprender mucho sobre sostenibilidad. Entonces, nos despedimos por ahora, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en 5 minutos. No te retires de tu radio, de la Onda Local de Andalucía y de Ahora Radio, que seguimos. Bienvenidos de nuevo después de este pequeño descanso de 5 minutos a Onda ODS, el futuro es tuyo. Como les comentábamos, hoy desde Gelbes, con los compañeros de Ahora Radio, estamos desarrollando uno de los 16 coloquios que hemos hecho en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Canarias, no nos hemos dejado ningún territorio, hablando de sostenibilidad, siempre desde lo local y tocando los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y una cosa que no hemos mencionado al principio del programa, que también son la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, porque no olvidemos que no todos los países están en el mismo punto a la hora de la sostenibilidad, y cada país tiene sus propios retos, y uno de los que tiene España precisamente es hacer frente a la emergencia climática y ambiental, cuidando de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas, cosa de la que hemos estado hablando en esta primera parte con Jesús Castillo y también con Genaro Álvarez y con nuestro compañero Fran, ahora te cambio el apellido porque soy mala, Fran Rodríguez, desde el punto de vista un poco más marino. Pero también tenemos que hablar de las oportunidades para cambiar este país, ¿no? Y actuaciones transformadoras. Vamos a intentar poner un punto positivo y ver qué cosas se pueden hacer. Una cosa que hemos estado hablando antes de esta pausa de 5 minutos es que una iniciativa que se ha estado estudiando es ese metro fluvial para conectar muchas poblaciones del Aljarafe sevillano, para que no todo el mundo tenga que coger el coche. Quien no viva cerca, quien no conozca Sevilla o Andalucía, el Aljarafe sevillano es una amalgama de núcleos de pequeñas poblaciones que, al estar tan cerca de la capital, fueron creciendo y creciendo hasta que están ya básicamente unidas. Entonces es un poco caótico porque no ha tenido un desarrollo urbanístico, sino que ha sido muy rápido, y hay una cosa que conecta muchos de esos municipios, que es el río. ¿Qué podemos hacer? Pues evitar coger coches y esa contaminación de CO2, y ahorrarnos también tiempo y estreses en todos esos atascos en los que nos metemos en el mundo urbano. Habíamos hablado también de la posibilidad de hacer cosas que no fueran pues esa entrada de esos buques, iba a decir turísticos, de esos... no me sale la palabra, ahora digo buque, crucero, no me salía, disculpadme, de cruceros, que es una locura, y de cómo hacer algo un poquito más pequeño. Para el desarrollo también tenemos que mirar nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio natural.
Y en ese caso, en Gelbes, es el río y es esas aguas subterráneas de las que hemos hablado. Y un gran conocedor, porque ha estado trabajando en un estudio sobre ellas, ha sido Genaro Álvarez a través de GEOS, que es la Sociedad Espeleológica de Sevilla. Entonces le queríamos preguntar a Genaro, ¿lo he dicho bien, Genaro? No te preocupes. Ahora me corrige porque... que me van a reñir los demás equipos. No, pero ríñeme y me No, corriges. que me riñen a mí los demás equipos, porque dice que somos la Sociedad de Sevilla, no, que Bueno, estamos son, en Sevilla. Están en Sevilla, ¿puedo decir que es la más antigua de Sevilla? Sí. Ah, vale. En este caso, ¿qué es lo que descubristeis y cuál fue el trabajo que hicisteis con el Ayuntamiento de Gelbes? Pues la verdad es que ha sido una cuestión inicial. Esa campaña que duró casi, vamos a decir, visitas durante casi dos años, con la firma de un convenio, ya que nuestra entidad no somos una empresa, somos una especie de ONG de la espeleología, es decir, somos una entidad de carácter no lucrativo y por eso decía antes que normalmente nos cuesta el dinero. Hombre, si logramos tener subvenciones lo suficiente como al menos que no nos cueste, pues ya quedamos contentos, ¿no? Entonces, la verdad es que ese inicio de contacto con el ayuntamiento, la entidad lo hizo hace ya bastantes años. De hecho, no estaba esta administración local, sino que era otra. Y te estoy hablando de hace 15 o 18 años. Pero bueno, surgió que cuadró en ese 2021, cuadró el que se firmara aquel primer convenio. Es decir, estaba la actual alcaldesa y la concejala que ya no está, Alicia. Y se logró que empezáramos a ver unas primeras ideas de ese patrimonio subterráneo, como nosotros lo denominamos, siempre hablando desde la perspectiva que nosotros en el mundo de la espeleología lo normal es que trabajemos en medios naturales, es decir, cuevas, más pozos, pero naturales. Y esto es totalmente artificial, es decir, está hecho por el hombre. Entonces, lo que denominamos es hacer una espeleología aplicada, el conocimiento del estudio de las cuevas a otras cuevas que en este caso son artificiales. Aquí serían las minas, en este caso, que le dicen en muchos sitios y tal, pero la denominación para nosotros es de galería de agua. Galerías de agua. Sí, a nosotros nos gusta mucho la terminología nacional, que es la de galería filtrante. Te está dando la idea que filtra, captura también el acuífero y recibe el agua de eso para la conducción. Puede ser como en el acueducto que va de Alcalá de Guadaira a Sevilla, los famosos caños de Carmona, a galerías de carácter más pequeño, como son el ejemplo que tenemos aquí en Gelbes, y que por desgracia, pues la verdad está muy afectada, salvo una de ellas, que sí ahí se hizo una labor por parte del ayuntamiento fuerte, que fue una pequeña galería con un pozo vertical de entrada, y ese estaba entero colapsado, tapado de basuras y de escombros hasta arriba. Y ese se logró preparar, el hecho es la Galería de la Pileta. La Galería de la Pileta. Entonces esa galería ahora mismo está abierta, está libre, hay todavía cosas que hacer porque quedan algunos escombros, pero incluso está fluyendo el agua, o sea que se ve que ha retomado un poco el agua de infiltración que viene del talud de la cornisa y un poco lo que haría en su labor, en su tiempo, que iba a una fuente que estaba más abajo, en el que iba el ganado a beber, o en su momento pues el agua sería un agua potable y se podría incluso beber, como dicen los antiguos, y se dice con el acueducto de Sevilla, claro, que es una obra inmensa, estamos hablando de kilómetros y kilómetros de galerías subterráneas. En la época antigua se decía el agua de boca, el agua de beber. Agua de boca. El agua de boca. Entonces cuando te decía, no, sí, eso es agua de boca, es como diciéndote que es potable, que está buena, que la puedes
la puedes consumir. Claro, yo quería hacer una pequeña puntualización, sobre todo para los oyentes que no sean de la zona. Cuando hablamos de la cornisa del Aljarafe, estamos hablando de que Sevilla está a un nivel del mar muy bajito, está a unos 5 o 7 metros de altura del nivel del mar, que básicamente si sube un poquito el mar pues se va a llegar hasta aquí, ya todo el mundo lo sabe, y hay muchos sedimentos marinos en toda parte de Bajo Guadalquivir, y la cornisa del Aljarafe sube entre 50 y 100 metros para arriba, entonces eso se aprovechaba para que hacer esas construcciones para canalizar el agua. Esa cornisa es la receptora del agua de lluvia y de todo tipo de la infiltración que pudiera llegarle, y en el contacto en la cornisa, es decir, en el talud, que es en el que está apoyado Gelbe, ahí supuestamente, y si se reúnen las condiciones geológicas, pues resurge. ¿Y resurge dónde? Pues en la zona impermeable. Ahí hay un manto de arcillas y de materiales impermeables que hacen que fluya ese agua, y ahí es donde se abren las galerías y donde se construyen esa tipología de galería que es evidentemente a mano, ¿no? Y yo le quería preguntar, porque claro, además esta conversación, yo siempre digo, la hemos tenido fuera, siempre pensamos en los romanos, pero esa galería nos dice mucho de las diferentes historias y civilizaciones que han pasado por aquí también, ¿no? Sí. En Gelfe debíamos de hacer tomar conciencia y ser realistas y ponerle fecha a las cosas de las que tengamos fecha. Y siempre se habla del mundo romano, siempre se habla después del mundo islámico. Nosotros no hemos encontrado nada que sea de esa época. Sin embargo, está sobre todo en recortes de prensa. Oye, empiezan a acumular y después no, se han hecho estudios y hay cosas tan documentadas en el siglo XVII y en el XVIII. Pero ¿para qué dice antes que son romanas? Si el dato que tenemos es 17 y 18. Porque el cine hace exacto, mucho, ¿verdad? Las películas, Indiana Jones ha hecho mucho daño. Bueno, entonces, Genaro, vamos, yo sé, esto es un apunte un poquito así más superficial, pero yo le imagino a usted muy Indiana Jones, porque al fin y al cabo meterse en todo esos recovecos, esos huecos. Sí, de hecho a mí hay bueno, ya lo he dicho antes, que tengo un vínculo total, o sea, yo con esos 17 años ya estaba en el departamento de prehistoria de la Universidad de Sevilla y en el de geografía física. Entonces, soy como un alumno aventajado en edad, sobre todo, hacia el tema del tema de ser eso, autodidacta. Sin embargo, bueno, si veis y queréis pasar un rato bueno, podéis ver un vídeo que hay en la Universidad de Sevilla, que se me hizo un homenaje conmemorativo de 50 años de colaboración. Solo os digo que dura 3 horas. Sí, porque aquí Genaro, que nos está comentando, tiene muchísimas publicaciones y muchísimos estudios a nivel internacional, no solamente nacional, sobre estas excavaciones, perdón, que me he equivocado de palabra. También sí, excavaciones. Pero, por ejemplo, hay cosas como cuando uno ve una noticia, ¿no? Lo que comían en la edad de yo no sé tal, pues bueno, eso a lo mejor se ha descubierto a través de una investigación espeleológica, o a través de los estudios que ha podido hacer Jesús en los sedimentos, o incluso a través de esos estudios que hace de unos archivos, como es el de Indias, que puede hacer Fran. O sea, así se descubren las cosas. Esa labor que te estaba comentando, y es que nosotros estamos íntimamente vinculados a la universidad. ¿Por qué? Porque es que si hacemos ciencia tenemos que estar con la ciencia, y en este caso eso nace en la universidad. Y yo quiero preguntarle, porque ¿qué nos dicen esa arquitectura del agua, esas galerías de Gelbes, de su historia? ¿Qué nos dicen? Nosotros, tal como tenemos, y si eso lo veréis también, o lo pueden ver en la exposición que hay ahora mismo abajo montada, hay 2 placas conmemorativas, una de la Cueva de la Pileta y otra, no me acuerdo si el nombre ahora de la fuente donde estaba, y nos están dando unas fechas concretas, y una es 1699 y la otra creo que 1760, no te sé decir ahora la fecha. Entonces estamos hablando del 17 y del siglo XVIII. Entonces es una ingeniería que en esa época era muy normal. Es que no solo es que sea normal, es que hoy día
en muchos países se siguen haciendo. Tenemos que pensar que la galería de agua, en este caso, tiene un origen, tiene un término que se llama un canat, es de origen mesopotámico. Entonces, ya en el 1000 o en el 1500 antes de Cristo se construían ese tipo de galerías. Ya el porte que tengan ya es otro. Aquí tenemos unas galerías pequeñas. Pero, por ejemplo, el acueducto de Alcalá de Guadaira, que lo tenemos ahí mismo, aunque estemos en otro contexto geológico, pues que tiene más de 20 kilómetros de recorrido subterráneo. Yo quería también hablar de ese tema porque se habla mucho hoy en día, ya sabemos que se ponen terminologías nuevas para hablar de lo de siempre, se habla de las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que se ha hecho en antiguas civilizaciones, lo que hacían nuestros abuelos, y se está estudiando mucho esas arquitecturas antiguas, ese aprovechamiento del agua que se ha hecho, porque bueno, quien vivía en los desiertos, ellos aprovechaban el agua y sabían cómo guardarla, cómo mantenerla fría. ¿Qué podemos aprender de nuestra historia, de nuestro patrimonio, pues mira, para hacerlo hoy en día? Andalucía, lo que pasa es que es un mundo oculto, entonces es poco conocido, pero este tipo de reuniones sirven para darle un poco de luz a lo que está en la oscuridad. Entonces, ese tipo de galería en Andalucía es totalmente factible y viene incluso desde antes de un mundo, pero sobre todo romano, islámico y posteriores. Ponerte un ejemplo, mira, es muy bonito porque además es un término que me encanta, que está usado y se llama los viajes de agua. Los viajes de agua. Los viajes de agua es como se denomina a las galerías que hay en la cuenca de Madrid. Se llaman los viajes del agua, y de ahí viene el origen del nombre de Madrid, del Islam, que era Mairat, donde se reúnen las aguas, más o menos. Sería una traducción burda de alguien que no habla el idioma del Islam. Entonces, Mairat deriva, en distinta etimología castellano antigua, a Madrid. Claro, y Madrid es de los grandes lugares y espacios, de hecho hay hasta tesis doctorales con el tema del estudio de estas galerías de agua. Todo el mundo sabe que los madrileños están muy orgullosos del agua que tienen, siempre lo dicen, ven y bebe el agua de Madrid, y bueno, tienen razón obviamente. Pues muy interesante también conocer un poco de etimología, y como decíamos, hay que aprender y hay que volver a lo que funcionaba, porque como hay una historia siempre sobre la carrera de la Unión Soviética y de Estados Unidos cuando querían ir al espacio y decían, ¿cómo vamos a escribir en el espacio? Y estaba allí la NASA, ¿no?, inventando bolígrafos que trabajasen, que tal y cual, y llegaron los rusos y dijeron, pues un lápiz. ¿Para qué me voy a inventar otra cosa? Pues las soluciones basadas en la naturaleza son eso, al fin y al cabo. Es ¿para qué voy a inventar y darle vueltas y complicarme cuando el ganado, por ejemplo, es lo que mejor limpia la maleza y evita que haya incendios? ¿Para qué va? Si ya tenemos las galerías del agua, ¿por qué no vamos usando también esos canats? Y ya nos vamos, antes que nada, a esas ciudades sensibles al agua. No hay aquí nadie que hable de ciudades sensibles al agua, porque es cierto que había una persona que no ha podido venir, pero ciudades sensibles al agua simplemente significa aprovechar, ya que es un bien escaso, y que seamos esponjas y que el agua que tenemos la usemos muy bien y la aprovechemos muy bien. Entonces, es un término del que hablaremos, pero antes quería continuar con Francisco, porque él también sabe mucho de este patrimonio, del natural y del histórico, y queríamos preguntarle, porque él tiene un programa en Ahora Radio, bueno, tiene uno y ha tenido uno. El que tiene ahora creo que se llama Son de Mar, puede ser ese, ya me equivoqué. Y ahora tiene uno que se llama Rumbo Guadalquivir. Entonces, en esos espacios que tiene en una radio, él divulga todo eso que él aprende, que él conoce sobre el río, sobre su historia, que me imagino que de alguna forma tendrás esa necesidad de contarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cuando esta mañana me hacíais la pregunta de que si vivimos el dicho tan oído por ahí, ¿no? Generación tras generación, que se vive de espalda al río. Sin duda tenemos un pedazo de río, como dije antes,
con un patrimonio nuestro, es un escenario para disfrutarlo desde todos sus lados, desde el histórico, desde la flora, la fauna, la gastronomía, lo paisajístico, y no lo disfrutamos. O sea, seguimos manteniendo una distancia a ese río cuando ha sido realmente el motor de nuestra historia, el motor de la economía, pero es verdad que también nos ha jugado malas pasadas y ha hecho que nos separemos de él. Sus inundaciones, las avenidas, ¿no? Te quería, bueno, pues yo tengo ahora la oportunidad, he tenido varias oportunidades, como escribir lo de la guía náutica del Guadalquivir. Ahí quería llegar yo, porque él conoce muy bien la parte navegable, y de hecho Turismo de la Diputación de Sevilla le pidió o llegaron a un acuerdo para que escribiese esta guía náutica del Bajo Guadalquivir, en el que él, desde aquí hasta su desembocadura, nos va contando un poco todo lo que él conoce del río navegable. ¿Qué es lo que, o sea, cómo lograste hacer esa publicación? Bueno, ¿Estudiaste pues, mucho? Bueno, me cogió también en la pandemia, no sé, todo el tiempo del mundo. Pero sí es verdad que cada vez que tengo oportunidad y tiempo, procuro elaborar algo que se le pueda acercar a mi compañero, a mi alumno, a mi amigo, a aquel que se acerca y que se le ve que tiene algo de interés por acercarse al río, pues aquellos productitos, llamémoslo así, que yo pueda hacer y acercárselo, pues eso me hace a mí muy feliz, y no me cabe duda que hay muchas personas que están locos por acercarse, por conocer, y no hay a lo mejor tantas herramientas para conocer nuestro río. Lo de la guía, pues se presentó la oportunidad, y hice mi trabajo de investigación, y mira, han sido mucho, están en las oficinas de información y turismo de todo lo que es el territorio Guadalquivir, o sea, de todos los pueblos ribereños del Bajo Guadalquivir. Han sido ediciones continuas, porque es que no hay mucho sobre lo que es sobre el río, ¿no? Yo, pues mira, con mis alumnos, con mis contactos, pues procuro divulgarlo, ¿no? Y es un acercamiento. Que se presenta también la oportunidad que me presenta pues María José en su momento de Ahora Radio, el hacer un programa de radio. Pues yo soy feliz en el programa de radio. Concretamente este último que estamos haciendo, que cambia un poquito la plaqueta, ¿no? Cambia un poquito, y que se llama Rumbo Guadalquivir, pues que tengo aquí precisamente colaboradores como Salamanca, que ahora que levante la mano, que sepamos quién es. Salamanca. Pues el programa de Rumbo Guadalquivir tiene 3 secciones. Una primera sección, bueno, pues se habla un poquito se coge directamente realmente a una entrevista, a una persona que se le entrevista a un personaje de estos de la intrahistoria, porque igual que el río tiene historia, tiene mucha intrahistoria. Levantamos una piedra y aparecen uno que es angulero, que te habla de lo que le decía su padre, su abuelo, y hay tanta intrahistoria por aquí, y esos personajes no salen a la luz. Y tienen un conocimiento inmenso, ¿verdad? Sí, y un conocimiento precioso, o sea, un conocimiento que no es de empollar, es una cosa que, y disculparme la expresión, no hay por qué disculparla, que lo ha mamado, no, eso claro. Lo lleva dentro. Y bueno, pues eso de buscar en ese Guadalquivir dónde están esos personajes y poder llevarlos, que cuente, que den su legado en la radio, pues eso es precioso. Luego tenemos también una parte histórica que va enlazada con el tema del día, que gracias a José María Salamanca, que es también marino mercante, es un gran profesional en su momento, lo fue, de la parte de máquinas, y también muy vinculado a la historia. Entonces él aporta, digamos, la parte histórica, de forma que hace un pequeño monólogo en compañía de otro personaje del que tenemos, personaje y persona, que es Telma la de Triana, la cual lo que hace es que del escenario del que vamos a hablar aterriza del futuro Telma la de Triana y se lleva al futuro lo que Salamanca, que es el pasado, puede aportar al futuro. Es un juego muy simpático, que cuando ya has escuchado el programa dices, coño, estas piezas llegan a encajar. Y es una forma original de hacer radio, creo yo, lo que es el guión. Y pues también tenemos aquí a Rocío, Telma la de Triana, que salude también. Un saludo de esos colaboradores de radio que dan
que divulgan esa historia y ese conocimiento de base, ¿no? Al fin y al cabo, que quién más sabe, como tú dices, que el que lo ha mamado y el que sabe desde pequeñito el que coger ánguila o trabajar una salina, o ese tipo de personas, ese conocimiento no se puede perder. Y está bien que se reconozca también. Lo que decimos del futuro es precisamente lo que ha estado diciendo Jesús o Genaro, y lo que tú también has dicho. Tenemos que tener, como se dice en el gremio de los marinos, un buen patrón se distingue, entre otras cosas, por tener la mirada larga del futuro. O sea, yo digo, muchas veces le digo a mis alumnos, la diferencia que hay entre un taxista y un capitán de barco es que el taxista lleva su carga, en este caso son personas, igual que nosotros llevamos también nuestra carga, que son personas en los buques de crucero, pues dice, señora, aquí a la derecha tenemos la Torre del Oro, señora, aquí tenemos a la izquierda el puente de Triana, y va a la derecha, a la izquierda, va mirando por el través, por lo que está justo a ti, en tu plano. El buen patrón o el buen capitán dice, ahora que viene, y tiene su documentación, tiene sus cartas, y dice, ahora viene la baliza verde 67, cuidado porque ahí hay muy poca agua y hay que darle una franquía importante por nuestro babor. Y ya la estás viendo tú, y cuando se está acercando a ti, que tú le has dado el rumbo correcto para darle ese respeto, ya estás diciendo, ¿y ahora qué viene? Entonces, yo creo que tenemos que igual que estamos hablando del presente, del pasado, todo esto hay que conectarlo con el futuro, si estamos hablando también de desarrollo sostenible, claro. ¿no? Y bueno, pues sí, todo lo que yo pueda hacer, y creo que más de uno de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, puede aportar algo con su conocimiento, porque hay una gran demanda, pero no hay herramientas que nos hagan acercarnos. Cuando dices que hay una gran demanda, ¿a qué te refieres? Hay muchas personas que viven un poco en la ignorancia, que saben que este río se llama Guadalquivir y les gustaría conocer más las entrañas de ese río, qué le ofrece ese río, pero no tienen herramientas. O sea, ¿cómo conoces tú tu río? ¿Necesitas para ello tener un barquito y navegar en él? Hay muchas formas, ¿no? Y hay mucha demanda, como digo, de conocer el río. Hay que poner en la mesa esas herramientas, ¿no? Y yo te quería preguntar también, porque claro, estamos hablando de una persona que se dedica también a la enseñanza para que las personas sean navegantes y que trabaja en el puerto de Gelbes. ¿Cómo se podría dinamizar más y dar más empleo en Gelbes a través del río, a través del puerto, a través de la navegación de forma sostenible? Siempre, no sé si hay alguna idea que se te haya ocurrido, tienes el ayuntamiento que tenemos aquí, por ejemplo, a María José y a Pablo, si quieren comentar alguna cosa, tenéis un micrófono por ahí que os podemos acercar. ¿Tú tienes alguna cosa que comentar con respecto a dinamizar este puerto de Gelbes? Bueno, Francisco. Pues sin duda, soy testigo de la dinámica que estamos teniendo por parte del equipo de gobierno y de los anteriores también. O sea, hay que tener muy tapados los ojos o ser muy ciegos para no darse cuenta que nos asomamos por nuestro balcón de Gelbes y tenemos ese magnífico río a primera instancia y con unas instalaciones que es el puerto de Gelbes. Eso nos hace únicos a muchas millas a la redonda. Me consta, hay actividades, se procura un acercamiento al puerto, al río, en definitiva. ¿Un barco recreativo, por ejemplo? Exacto. Ahora vienen actividades nuevas. Vamos a tener un barco de crucero, no muy grande, de estos barcos de la Torre del Oro, que nos lo han cedido y va a estar como buque de pasaje para hacer cruceros panorámicos periódicos. Jesús, ¿le damos el visto bueno de sostenible? Sí, parece que sí, ¿no? También es interesante el tema de los barcos solares. ¿Hay alguno por ahí? Sí. No sé si... En los Nachuelos hay uno. Sí, Fran. El barco precisamente que hemos traído de Cruceros Torre del Oro va con carga es solar, ¿no? solar, Maravilloso. sí. Y aquí tenemos a Pablo Cordero, que ha cogido también el micro y quiere comentar desde el ayuntamiento cómo se quiere fomentar ese desarrollo y ese empleo a través del río y el puerto. Bueno, pues como bien se oye, ¿sí? Sí. Como bien decía Fran, el empeño, siempre tenemos la suerte de tener una alcaldesa enamorada del río y del puerto y un equipo de gobierno que va ahí al unísono, ¿no? Hilando un poco con lo que decía al principio, no siempre la idea y las propuestas que uno quiere llevar a cabo son fáciles,
aunque nosotros somos un poquito, si hay algo que buscamos y lo sentimos así, tenemos esa pasión, al final se consigue, ¿no? Pero bueno, no siempre es a corto plazo. Para nosotros es importante, para que el puerto llegue al punto y al nivel que nosotros creemos que ya tiene, la infraestructura existe, pero hay que apostar por ella. Y a lo mejor un ayuntamiento de nuestras características solo no, a veces no puede, ¿no? Entonces se ha hecho un trabajo, han nombrado a María José y a mí, pero también está aquí Sandra, que es compañera del equipo de gobierno, y se ha hecho un trabajo durante mucho tiempo muy afinado, pues para que otras administraciones nos escucharan y vieran lo que nosotros vemos del puerto. O sea, nosotros queremos mirar de frente el río, y esto lo hablamos muchas veces con personas como Fran. Es cierto que existe aún esa, hilando también con lo que él decía, esa reticencia al río, ¿no? Porque mucho tiempo ha dado incluso miedo, ¿no? Pero nosotros vemos la otra parte de la oportunidad. Y bueno, contamos con el apoyo de la Diputación de Sevilla y su compromiso de buscar unos fondos a otros niveles, como son los fondos europeos, porque para el desarrollo y para que la gente le apetezca un entorno como el puerto, no sirve solamente que lo expliquemos, sino que se vea. Y la infraestructura hay que cambiarla, hay que mejorarla, renovarla e innovarla. Y en eso estamos. Entonces, se ha hecho un trabajo arduo, como decía, y creo que estamos a las puertas de conseguir esos fondos y de poner en marcha... Para poder hacer esa inversión, sí, ¿no? Esa inversión en el puerto que solo no podemos y parece que va a ver la luz. Bueno, pues está muy bien lo que acaba de decir Pablo, porque volvemos al principio, hablamos de alianzas, porque el medio ambiente no se sostiene solo, tiene que haber entidades públicas, pues desde ayuntamientos, en nuestro caso la Junta de Andalucía, ministerios del Gobierno de España, estamos en la Comunidad Europea, que tiene fondos también para ello. Todas esas entidades públicas, entidades privadas, el conocimiento universitario, los ciudadanos a pie, las plataformas, si no estamos todos unidos y remando, ya que estamos hablando de agua, hacia el mismo sitio, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, queríamos hablar un poco también de estos tiempos que corren y también de dejarle la oportunidad a nuestros compañeros que pregunten. Aquí tenéis el micro, podéis levantar la mano cuando queráis, pero vamos a hablar de estos tiempos que están un poquito de manipulación mediática, en los que se está negando mucho el cambio climático, se está negando que la Agenda 2030 sirva para algo, y se está un poco manipulando a la opinión pública. ¿Qué podemos hacer para que los ciudadanos y ciudadanas que tienen tanta información tan dispar entiendan que no estamos solos, sino que estamos conectados con el medio y estamos interconectados entre todos? No sé si esa sería la palabra. Bueno, yo creo que con el tema del cambio climático la realidad nos está dando la razón, y desgraciadamente si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero como hasta ahora, aumentando un 1% anualmente, la situación va a ser más grave. Yo creo que incluso algunos agricultores que pueden sentir simpatías por la ultraderecha de Vox y que este partido tiene una actitud negacionista con el cambio climático, esos agricultores saben realmente lo que está pasando. Y si no se ponen las pilas para adaptarse al cambio climático, sus hijos no van a poder seguir adelante con la explotación agropecuaria. Entonces, la cuestión del cambio climático es tan grave que el que lo niega le va a coger desprevenido y no se va a adaptar. La gente que desde la ciencia, porque en la ciencia hay una unidad total, hay consenso en el tema del cambio climático. Pero bueno, estamos hablando con datos, ¿no? Datos científicos. Sí, a nivel científico está muy claro que ha habido cambios climáticos siempre a lo largo de la historia de nuestro planeta, pero este cambio climático es especial. ¿Por qué? Porque está ocurriendo más rápido que nunca antes en la historia de la Tierra, y porque está provocado por una especie que es el Homo sapiens, que somos nosotros, y por las emisiones de gases de efecto invernadero al quemar combustibles fósiles. Ahí hay consenso a nivel científico, y esto lo estamos viendo ya. Se están superando récords de precipitaciones torrenciales, de inundaciones, de temperatura, todos los meses, todos los años. Entonces, esto es una realidad y todo el mundo la está experimentando, aunque algunos se
se empeñen en negarla. Entonces, nuestras ciudades, muy importante, nuestras ciudades tienen que adaptarse, nuestras ciudades y nuestros pueblos tienen que adaptarse al cambio climático. Tenemos que generar refugios climáticos basándonos en el agua, basándonos en la vegetación. Tenemos que hacer que nuestras calles sean amables para andar, y eso se consigue, eso lo sabemos también a nivel científico, jugando con agua. Porque tenemos agua, el 80% del agua en Andalucía se dedica a la agricultura. Tenemos agua y además cuando los agricultores sacan agua de los acuíferos es un agua gratis, no se paga nada. Cuando se riega de un embalse sí se paga, pero de un acuífero nada. Tenemos agua bajo nuestros pies ahora mismo en Gelbe, podemos sacar agua por pozo, porque en nuestras casas solo consumimos el 10% del agua, necesitamos más aguas en las ciudades y tenemos que generar cascadas, tenemos que generar arroyos, tenemos que generar fuentes naturalizadas, tenemos que generar sombra fresca, refugios climáticos, porque si no, nuestras ciudades se van a convertir en ciudades burbujas. Es decir, yo estoy en la burbuja de mi casa con el aire acondicionado, salgo en coche con el aire acondicionado y me voy al centro comercial con el aire acondicionado. Eso pasa ya en muchas ciudades en el mundo, yo he estado en alguna de ellas. Ciudades insufribles, ciudades con una gran desigualdad social. Y no queremos, yo creo, que nuestros pueblos y nuestras ciudades se conviertan en ciudades burbujas, por lo tanto, y sabemos cómo hacerlo desde el punto de vista científico, refugios climáticos, que no solo son espacios con aire acondicionado, refugios climáticos en nuestras calles. Con el diseño, con el urbanismo, jugando con el agua, con el arbolado, con la vegetación. Y estábamos hablando de esas ciudades sostenibles. Al agua se refieren a eso, se refieren a sensibles, perdón, que he dicho sostenibles. Se refieren a vamos a aprovechar lo que tenemos para mejorar que los vecinos y vecinas puedan salir a la calle. Y en nuestras ciudades no hace falta irse muy lejos. Eso ocurre en Andalucía, en toda la parte de la cuenca del Guadalquivir, porque ya sabemos los veranos tan infernales que tenemos durante 6 meses al año. Entonces es cierto que, por ejemplo, Sevilla en concreto es una ciudad con un arbolado muy oloroso en primavera, pero que no da sombra ninguna, como son los naranjos, ¿no? Entonces es cierto que es verdad que tiene que tener su identidad, pero la par no quita que se cuide otro arbolado para el ciudadano. Es cierto que hay muchas ciudades, Sevilla también, o otras ciudades de España, que también están haciendo refugios climáticos, porque los veranos, las personas que no tienen hogar, y volvemos otra vez a unir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién sufre más esa calor, por ejemplo? Pues alguien que está en la calle. O el frío inmenso. ¿Dónde se pueden meter? Pues ya se está construyendo esa realidad, afortunadamente. No sé si Gelbes tiene algún tipo de identidad o de iniciativa con respecto a eso, o simplemente esos 50-100 metros que tenemos por encima de Sevilla nos dan unos graditos menos también, ¿no? Me miran ellos como que sí, un poquito más de fresquito que Sevilla hace, ¿no? Un poco más, pero es cierto que existen zonas donde esto se nota. Claro. Aquí están los mismos grados que en el resto de la provincia y es difícil, pues bueno, en algunos momentos salir a la calle y disfrutar de eso. Además, estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús Manuel, llevando también la Delegación de Bienestar Social, que eso afecta de manera diferente a unas personas que a otras. Entonces, ahí sí que nos gustaría incidir. Sí que existen proyectos urbanísticos, y pongo un ejemplo para esta zona. Aquí tenemos 2 urbanizaciones colindantes al ayuntamiento y hay una zona donde se celebra la feria, el recinto ferial, que, bueno, mientras que está la feria, es una zona espléndida donde hay un punto de encuentro, pero sin embargo luego supone una explanada sin nada, sin infraestructura, un desierto para el paso, imaginado para animales, personas mayores, pues personas que no tienen a lo mejor vehículos, en fin, genera una desigualdad. Y hay un proyecto de actuación ahí que contempla esto. Contempla pues usar vegetación, usar agua y usar como idea primaria pues que la infraestructura acompañe para bajar algunos grados en esta zona, que sea una zona de paso y que luego además pueda usarse como recinto ferial en este caso, por ejemplo. Claro, son pequeños pasos hacia una realidad mejor en ese sentido. Hay una cosa también que quería tratar. Y por favor, le vuelvo a pedir al público que la pregunta que tengan... Mira, aquí tengo una persona que quiere preguntar, que es...
la compañera. Sí, no, le te voy a dar paso y ahora seguimos hablando. Ella es María José de Ahora Radio, la directora, que también quiere hacer, no sé si una pregunta o una aportación. Tengo varias propuestas, pero lo primero quiero atender la petición de una colaboradora de la radio, Sí. porque no han podido estar aquí nuestros colaboradores y colaboradoras, normalmente trabajan en este horario y no han podido estar. Entonces, algunas me han transmitido cosas que quieren que esté encima de la mesa. Y una de ellas tiene relación con un proyecto que yo desconocía. Un momentito, que la huella tiene que ser con el dedo exacto, ¿vale? Me decía, una pregunta para el catedrático de Ecología. Armonia Green Sevilla, hidrógeno verde desde el corazón del puerto. Es un proyecto que yo desconocía, digo, seguramente a él le suene más, porque es, bueno, cuanto menos curioso, alarmante, diría yo. Es un ambicioso proyecto industrial impulsado por el grupo Ignis, centrado en la producción de hidrógeno verde y amoníaco renovable en la zona franca del puerto de Sevilla. Este desarrollo se enmarca dentro de la transición energética europea y ha sido respaldado, ha sido respaldado por importantes fondos comunitarios. Bueno, me da un montón de datos, ¿vale?, que voy a obviar por resumir un poco, y la pregunta sería: opinión sobre que se eliminen 2.300 millones de litros de agua del Guadalquivir cuando se está limitando el uso de agua a los agricultores de la zona del Guadalquivir. Y si crees que es ecologismo en un territorio con épocas de sequía. O sea, que si esto se casa con esa idea de ecología y de cuidar el agua, como hemos estado hablando anteriormente. Jesús va a contestar, Tomando está nota. preparando ahí. Puedo ir hablando. Está recapitulando toda la información que tiene. Bueno, con respecto al hidrógeno verde, la verdad que es un tema muy interesante que tiene que ver con el agua, porque el hidrógeno se saca del agua por hidrólisis. El petróleo barato se está acabando. Esto es una mala noticia. Tenemos un mecanismo en nuestro cerebro que es la disonancia cognitiva, que nos hace olvidar fácilmente las cosas que ponen en crisis nuestro sistema, nuestra manera de entender el mundo. Entonces, posiblemente la mayor parte de la gente que nos está escuchando ahora, dentro de una semana o mañana, no recordará que el petróleo barato se está acabando. Pero claro, el petróleo se acaba, no es infinito. Entonces hay que buscar alternativas al petróleo, y se están buscando, entre ellas las energías renovables, que no son tan renovables porque necesitan petróleo para su fabricación, para instalarse y para mantenerse, y tenemos un gran problema energético en las próximas décadas. Entonces el hidrógeno verde viene porque se hace hidrólisis del agua con la energía eléctrica que se saca de las placas solares o de los aerogeneradores, de las energías entre comillas renovables. Aquí estamos teniendo problemas con las placas solares que se instalan, por ejemplo, en zonas agrícolas, en zonas ganaderas. Eso es un debate muy interesante, el modelo de desarrollo de la energía solar. Y después el hidrógeno verde parece, yo no soy experto en energía, pero parece interesante, por ejemplo, para mover vehículos pesados, que las baterías quizás pues no funcionan porque deberían de ser tan pesadas que llevarían muy poca carga estos vehículos. Entonces, para algunas alternativas para mover barcos, la mayor parte de las mercancías que se mueven en nuestro planeta se mueven por vía marítima. Entonces, es interesante, ¿no? Pero sobre todo yo creo que cuando hablamos de energía nos tenemos que plantear una disminución de nuestra demanda energética y un aumento de la eficiencia del uso de la energía. No solo seguir creciendo en el uso de la energía, ponernos límites, ¿no?, como decía al principio. Y respecto al agua, yo creo que hay, por ejemplo, mucha gente, Leandro del Moral, compañero de Geografía en la Universidad de Sevilla, la Mesa Social del Agua, que vienen hablando mucho sobre esto, el reparto social del agua. Decía antes, el 80% del agua se consume en agricultura, solo el 10% en nuestros hogares. Las minas tienen un gran consumo de agua y además cuando hablamos de agua no solo tenemos que pensar en la cantidad, sino en la calidad, ¿no? Y las minas contaminan. Entonces, claro, es un problema muy grande que se contamine el río Guadalquivir, del que dependen también muchas tierras agrícolas, ¿no? Entonces ahí hay un debate muy importante. Yo creo que mi opinión personal, tras un análisis científico, es que tenemos que utilizar más aguas en las ciudades y menos en la agricultura, porque gran parte de nuestra agricultura está orientada a la exportación.
y tenemos que buscar más la soberanía alimentaria, tenemos que intentar producir cosas que se queden aquí y diversificar más las explotaciones agropecuarias y al mismo tiempo traer un poco más de agua a las ciudades para refrescarlas en la crisis climática en la que nos encontramos y bueno, limitar también las minas, ¿no? Porque esto ya nos lleva a otros debates mucho más amplios, pero ¿por qué tenemos obsolescencia programada en nuestros dispositivos electrónicos que duran muy poco cuando podían durar mucho más y entonces necesitaríamos menos metales? Es que es infinito, Es o sea, el debate es infinito. Sí. Solamente apuntar en cuanto a la agricultura y la forma que existe, que llevamos miles de años utilizando. He tenido la oportunidad de conocer Lanzarote hace 15 días y me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, es una isla donde no llueve, prácticamente no llueve, o sea, no llueve en todo el año. Se produce allí vino. Con el relente de la noche han conseguido que el terreno absorba el agua suficiente como para que las plantas sobrevivan. O sea, me pareció una barbaridad, o sea, una cosa que no se me había ocurrido en la vida y que, bueno, pues ese tipo de cosas que existen, ¿por qué no las trasladamos a otros territorios para que no tengamos que depender del regadío o adaptar lo que producimos a las verdaderas posibilidades que tiene el terreno, ¿no? O sea, no sembrar cosas si no podemos regarlas, por ejemplo. Para eso tenemos estos coloquios, para ir transmitiendo. Vamos a pasar el micro a otra persona, pero antes de pasarle, quería preguntarle a María José si tiene algún oyente que tenga alguna pregunta, pues también para Genaro o para Francisco en este caso. Se han centrado en la ecología en tu caso. Sí. Pues, perdón, le vamos a pasar el micro a otra persona que tiene también una pregunta por aquí. No, yo quería, referente a lo que se está hablando en base a la ecología, que siempre nos planteamos lo mismo, siempre hablando de, digamos, los grandes problemas a nivel estructural, algo muy español, que siempre la culpa es del otro y nosotros nos lavamos las manos, y nunca se habla de lo que podríamos hacer nosotros con pequeñas cosas a nivel individual. Esos son millones y millones de litros. Yo creo, cuando también decimos que el avance de los negacionistas y demás, es porque yo creo que todos estos razonamientos necesitan de razonar, y desgraciadamente la sociedad actual va a lo emotivo. En lo emotivo va al fanatismo, porque es como si habla del Betis y el Sevilla, pues lo mismo. Entonces, yo creo que eso no se está estudiando adecuadamente, porque creo que hay que predicar con el ejemplo. Y pongo un ejemplo. Tú no puedes decirle a un niño o a una niña que ahorre agua si ve que su madre o su padre se está duchando y mientras se enjabona está cayendo el agua. No cierra. Pero eso es así, digo por simples comentarios. Entonces, eso también se está descuidando de hacerlo en la escuela, de educar, que hay que educar con el ejemplo. Y tú no puedes decirle a un niño que utilice poco el móvil si ve al padre o a la madre las 24 horas colgar el móvil. El niño te escucha por aquí y le sale por aquí, porque es normal. Entonces, es cierto. Y yo voy a poner ahora un ejemplo. Yo tengo un fregadero como todo el mundo. Pues yo tengo un barreño debajo del grifo y el agua no va a la tubería. Ese agua la aprovecho yo y se la echo a los árboles, porque yo no voy a dejar secar un árbol mientras la gente tire el agua en piscina, porque además el árbol es vida. Perdone, ¿cómo se llama usted? Agustín. Ah, Agustín. Eso, si yo un día multipliqué por los habitantes de España, no sé cuánto, y eran pocos litros, siempre a lo bajo, y son millones y millones de agua. Y aquí, desgraciadamente, yo no digo que la responsabilidad sea de todo el mundo igual, pero nosotros hablamos como si nosotros no tuviéramos ninguna. Claro que tenemos. Claro, claro. Obviamente las minas tienen más responsabilidad que yo. Son diferentes, ¿Me entiendes? Y entonces, Agustín, son diferentes responsabilidades. ¿entiendes? Obviamente,
nosotros como ciudadanos podemos dar esos pequeños pasos. Se lo digo porque es una cosa que hemos trabajado desde la onda local de Andalucía, también en otras localidades, que son pequeños pasos hacia la sostenibilidad. Y era volver a lo que decimos siempre, a lo que se ha hecho siempre. ¿Qué saben nuestras abuelas y nuestros abuelos que no sabemos nosotros? Pues saben ahorrar. ¿Por qué? Porque lo han necesitado, porque han pasado hambre, porque han vivido una carencia, y entonces saben ahorrar agua, saben recoser una cosa, no tiran, sino que reciclan, reutilizan. Entonces, a día de hoy, los que más saben y los que más usan, digamos, estos pequeños pasos hacia la sostenibilidad son nuestros mayores y nuestros jóvenes. Y hay una generación aquí un poco que se crió en el todo vale, ¿no?, de los 80, ¿no?, el planeta es infinito, que esa es la que todavía tiene que entrar un poquito en ponerse las pilas. Pero hay otra responsabilidad que es corporativa y otra responsabilidad que es pública, que es a otros niveles. Eso también es cierto. Sí, muy brevemente, fijaros, en este caso justamente tenemos una gran noticia. En Sevilla se consume ahora per cápita, cada persona consume mucha menos agua que en los años 90. En los años 90 tuvimos una sequía muy importante y desde entonces la gente aprendió a ahorrar agua. Ahora, por persona, se consume mucha menos agua que la que se consumía en los años 90. También tiene que ver con que se han arreglado conducciones que perdían agua. Pero aquí hemos mejorado, no solo son malas noticias. Y en este sentido, creo que es muy importante ser conscientes de que pequeñas actuaciones, por ejemplo, a nivel de bioclimatización de la ciudad, pequeñas actuaciones más pequeñas actuaciones, al final generan una transformación global de la ciudad. Eso está pasando ahora mismo en París, por ejemplo. Entonces, sí se están haciendo cosas. Hay ciudades que se están adaptando perfectamente. Y aquí nos estamos quedando un poco atrás. Animo a la gente a pensar cómo le gustaría que fuera su barrio ideal, cómo le gustaría que fuera su calle ideal, las ecotopías, cómo nos gustaría que fuera nuestro pueblo ideal. Nos gustaría que tuviera muchos árboles, nos gustaría salir de casa y ver mariposas, nos gustaría escuchar aves, no encontrar cacas de perro. No encontrar cacas de perro, ¿qué nos gustaría? Y una vez que tengamos ese horizonte de esa ecotopía, entonces podemos empezar a caminar hacia allá. Porque muchas veces nos cuesta ver más allá de lo que tenemos porque no lo conocemos. Imaginemos otros mundos. Y después vayamos a la alcaldesa o al alcalde de turno y pidámosle refugio frente al cambio climático que poquito a poco transforme nuestra ciudad. Eso está pasando ya. Pero me gusta porque estamos terminando ya nuestro coloquio y estamos acabando desde lo positivo, que era lo interesante. Agustín ha abierto un melón, por decirlo de alguna forma, y es cómo puedo aportar yo desde lo pequeño, y como decíamos, muchos pequeños pasos son un gran paso. No pensar en el cambio climático, ¡ay, qué agobio! ¿Yo qué hago con eso, no? Eso por donde se coge, pero ¿qué puedo hacer yo en mi entorno? Eso es lo que sí. ¿Qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer en mi calle? ¿Qué puedo hacer en mi pueblo? Todas esas cosas sí que suman. Entonces, me gustan mucho las palabras de Jesús. También quería, antes de marcharnos, pedirle a Genaro que desde su punto de vista de espeleólogo, de conocedor de la tierra, ¿qué podemos hacer para cuidar ese agua subterránea, para volver a esa sabiduría ancestral de hacer las cosas bien desde su conocimiento? Bueno, como estamos viendo, tenemos un frente muy difícil. Pero yo creo que sí que exponiendo cuestiones como nosotros haremos de nuevo y se hizo con en este caso el ejemplo de la Galería de la Pileta, pues retomando el que eso se logre poquito a poco. Hemos ido a la galería más pequeña, pero seguro que haciendo alguna que otra gestión se podrá ir avanzando. Y no solo aquí en Gelbe, sino bueno, en nuestra comunidad, que en el ámbito sobre todo en el que estamos, aunque nos movamos por otras partes del mundo. Maneras hay. Esperemos que la gestión, tanto de las personas que vayamos a hacer algo, como las administraciones, y eso estaba leyendo aquí en esto, que
que es una manera de hacer la importancia de los trabajos desarrollados desde las organizaciones civiles en colaboración con los estamentos universitarios y administrativos, ¿no? Entonces, claro, son cosas que aunque esté yo aquí y quiero ahora nombrarlo, no soy yo, es el colectivo en el que hay otra serie, entonces somos las cabezas visibles, pero son muchas si personas. Si no somos otros más, da igual, 3, 4, 8, 10, lo que tenga la entidad, la organización, bueno, quiera que no, un departamento universitario son poquitas personas, sin embargo empujan, ¿no? Porque están transmitiendo esa información a todas unas clases que a lo largo del día son por lo menos 100 de personas, por lo tanto eso sirve. Volvemos a las alianzas, al fin y al cabo, que sin ellas no llegamos a ninguna parte. Y queremos cerrar, bueno, desde la parte del río, del puerto, de Gelbes, de la navegación, y queremos unas palabras del gelbeño de Fran Rodríguez para despedir a este coloquio en el que hemos hablado de Gelbes, hemos hablado del río, hemos hablado del agua y cómo mejorar nuestro entorno directo, que al fin y al cabo mejorará el mundo. Te dejamos a ti que cierres, Francisco. Bueno, pues teniendo eso, lo que hemos dicho, lo que tú estabas diciendo, parece que el programa va desencadenando ya al final en positividad y en que tenemos que tener los pies muy en la tierra y la cabeza en las nubes. O sea, tener imaginación, ser soñador y siendo muy consciente de la realidad que tenemos. A mí me parece, y permíteme que te dé la enhorabuena, porque es una iniciativa magnífica esta, en la que me he visto invitado por vosotros. Son herramientas, como decía antes, que hacen falta para nuestra conciencia común y personal. Y desde aquí, pues, en nombre mío y en nombre de la mesa, si os parece, y mis compañeros, un abrazo muy grande a todos los oyentes, un abrazo muy fuerte a vosotros por haber venido, y seguro que el hecho de que estéis aquí y seguro que el hecho de que aquella persona haya puesto el oído en la radio, pues porque tenemos ganas de pelear y de tener conciencia de equipo. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todo el mundo que ha participado en este programa como ponente, como ayudante y como público. Gracias a todos.